algo que suele pasar es que me dicen, yo no sé hablar inglés, no me va bien, no veo que progreso en el idioma y ya van tal vez 4, 5, 6, inclusive más años de estudios del idioma, ¿cierto? Y todavía no pueden hablar, no se pueden expresar y realmente frustra a estas personas, ¿cierto? Entonces, yo te voy a explicar por qué sucede eso. En parte ya lo había hablado un poco anteriormente, que es que cuando nosotros ingresamos a un curso o en el colegio inclusive, vemos que tenemos salones que están muy llenos, que tenemos entre 15, 20, 25 estudiantes, inclusive más, y eso en qué se traduce a que nosotros vamos a tener menos práctica por estudiante. Y es entendible para un profesor decir que no es capaz de poder lidiar con todo lo que es el aprendizaje de los estudiantes, porque son muchos, porque no hay suficiente tiempo. Es difícil para un profesor ver las dificultades y los puntos fuertes de cada estudiante, lo que hace obviamente que el proceso de aprendizaje del estudiante sea más lento, porque no sabe cuáles son sus puntos fuertes, no sabe cuáles son sus puntos débiles, y esto obviamente va a afectar en el aprendizaje y en el tiempo que se puede llegar a demorar a dominar al idioma mucho más de lo que lo hace en el momento. Otro inconveniente es que nosotros, y bueno, no diría que nosotros, que digamos que dentro del salón de clase el foco se sitúa muchas veces en la gramática. Cuando estamos aprendiendo un idioma como nuestra lengua materna, ¿cierto? ¿Cuál es la primera interacción que vamos a tener? ¿Cuál va a ser esa interacción que nosotros vamos a tener? Escuchando, ¿cierto? Vamos a escuchar que nos están hablando, que nos están diciendo cosas y no entendemos nada, pero de a poco vamos a ir entendiendo, ¿cierto? Entendemos y empezamos a producir y al principio cuando estamos produciendo no se entiende nada tampoco, solo la mamá no se entiende, pero de a poco nos van corrigiendo, vamos a entender cuáles son las palabras, aprender a diferenciar algunas vocales, las consonantes y de esta forma es como aprendemos el idioma en nuestra lengua materna. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que tener mucho cuidado, es que nosotros en ningún momento, mientras estamos aprendiendo el idioma, nos sacan con reglas gramaticales, estructuras gramaticales dentro del proceso de aprendizaje de nuestra lengua materna. Entonces, ¿por qué lo hacemos cuando estamos en un salón de clase? ¿Por qué sacamos eso? Ok, es muy importante. Ahora, en este caso, no quiero decir que no sean importantes las reglas gramaticales, ¿cierto? Las reglas gramaticales son importantes, pero estas mismas deben ser utilizadas como una herramienta de apoyo y para facilitar el aprendizaje. Eso no debe ser el principal foco de la clase, el foco del aprendizaje. Simplemente una herramienta de apoyo que nos va a permitir armar ciertas estructuras en nuestra mente, pero no focalizarnos netamente en la estructura de la gramática. Y algunas instituciones lo han estado implementando y otras como colegios, por ejemplo, todavía están utilizando ese sistema de clases de inglés focalizadas en la gramática. Y como muchos deben saber ya, eso no funciona. No funciona por varias razones. Vamos a entender por qué no funciona aprender solo gramática. Primero, como dije antes, que no se asimila a cómo nosotros aprendimos nuestra lengua materna, ¿cierto? Nosotros no aprendimos aprendiendo reglas gramaticales, por lo menos no al principio. Y también pasa que cuando un nativo o una persona que domina bien el idioma nos habla y nosotros o no le entendemos o no sabemos qué decir. No entendemos porque no estamos acostumbrados a escuchar a una persona hablar a un ritmo normal. Muchas veces en las clases escuchamos audios, pero están muy controlados por lo que es el nivel. Pero cuando nosotros vamos a la realidad, ahí no hay ningún tipo de control, sino que es hablar y escucharlo a la persona al ritmo normal que te van a hablar. Y algunas veces no vamos a entender eso porque no estamos acostumbrados. Algunas veces es el acento, otras veces es básicamente ese ritmo de la velocidad con la cual nos hablan. Y otras veces no vamos a saber responder porque ¿qué es lo que hace nuestro cerebro si nosotros nos basamos en la gramática? Nuestro cerebro busca cuál es la estructura gramatical para decir esto que quiero decir. El sujeto, el verbo, bla, bla, bla.
¿Y qué pasa ahí? Estamos perdiendo tiempo porque no estamos respondiendo, estamos pensando y nos empezamos a frustrar porque no salen las palabras, porque no sale lo que nosotros queremos decir, y es porque nuestro cerebro no está entrenado para expresarse libremente, sino que intenta buscar estructuras gramaticales que ya hemos aprendido previamente. Y esta obviamente no es la forma más efectiva de comunicarnos. De hecho, es una pésima forma de comunicarnos si nosotros nos basamos en lo que es el aprendizaje de la gramática.